Antes de entrar al primer comentario de Digital Cenitram, antes de eso, quiero decirles lo siguiente. Empiezo este ejercicio con un dejo de tristeza y de resignación, vamos a ponerlo de esa manera. Jamás imaginé yo que me toparía con un nivel tan bajo en la capacidad analítica de no pocos mexicanos. No es que todos ellos sean tontos, no quiero decir eso, ni lo pienso. El mexicano es hábil, tiene una inteligencia natural para muchas cosas, pero como consecuencia de un pésimo servicio de educación pública y también educación privada, este sistema o sus contenidos y sus políticas han dado por resultado casi inhibir totalmente eso que es elemental al ser humano, el raciocinio y su uso. Es increíble las cosas que he leído del viernes a la fecha. Es increíble, o sea, no doy crédito, la verdad, a opiniones de seres racionales. Dice uno, no es posible esto. En otros, algunas personas que creen que saben hacer análisis con unas faltas de ortografía de un chamaco de primero o segundo de primaria. Dice uno, no saben lo más elemental del idioma. La verdad es que esto es el caldo de cultivo en que se mueve la política mexicana. De ahí que en la mayor parte de los casos, los políticos estén, como dice el refrán, mi nana para mi tata. ¿Para qué poner a políticos inteligentes, conocedores de los temas claves, centrales de la gobernación, si el que los está oyendo, porque no sabemos escuchar, no va a entender, ni le va a interesar entender? Por eso, mediante una tómbola, selecciono a la tercera parte de mis candidatos, otra tercera parte de los cuates, de los amigos o de aquellos que pusieron lana, y el otro 40% que me faltaría, pues son los cuates de López Obrador o de la anticientífica, etcétera, etcétera. Y así están en todos los partidos. ¿Quién es el personaje perverso, por ejemplo, que le ha encontrado méritos al fosfo, por ejemplo? ¿Quién? Para encabezar la propuesta electoral de Movimiento Ciudadano, el fosfo en calidad de candidato a la presidencia de la República. ¿Quién con dos dedos de frente puede afirmar que en 2 años ha logrado lo que en 40 años no se logró? ¿Quién? Solamente un retrasado mental, igual que aquel que pronunció esos juicios, en este caso el fosfo. ¿Quién se atrevería, con la cara dura que lo caracteriza al fosfo, a hablar de que ya hay un nuevo Nuevo León? Las leyes son las mismas, los ciudadanos son los mismos, su infraestructura prácticamente es la misma, los modos de hacer política son los mismos, la corrupción es la misma, o peor quizá en algunos casos. Entonces, y así, a donde voltee, la situación es más o menos la misma. Se viene esta campaña, ya ahora sí ya podemos decir que estamos en pre-campaña, porque en los spots ve usted abajo, esta proposición, ¿cómo le hace usted? ¿Voltea para otro lado? O sea, no.
Ya empezó hoy la campaña por la presidencia de la República. Muy bien. Cuando usted ve los spots que han aparecido ya, dice uno, no voy a ejemplificar en uno u otro para que no se me echen encima, para no darles argumentos. Pero miren, una de las partes importantes del marketing político, de la mercadotecnia política, es la elaboración de esos spots, de esos mensajes. Se supone que con ellos el candidato se comunica con su clientela real o potencial, es decir, con los potenciales electores que potencialmente emitirían el voto a favor de ese candidato. Por lo tanto, los spots o su contenido tienen ciertas reglas que hay que cumplir para que sea un spot efectivo, es decir, que el mensaje que el equipo del candidato planteó llegue efectivamente a ese objetivo, a ese ciudadano. Y cuando ahorita he visto dos son cuatro y uno del fosfo. He visto 5. He visto uno de la señora Brugada, son 6 los que he visto. 2 de la anticientífica, 2 de la ingeniera, ya son 4, uno del fosfo y otro de la señora Brugada. 6, creo que son los que he visto. Yo no sé si en 4 de esos 6 contrataron a un enemigo o algún infiltrado de la oposición. No voy a decir cuáles para que no se me lancen, como dije hace rato. Pero es evidente que algo está pasando en nuestro país, en esto de la mercadotecnia política. Y yo creo que hay una explicación al respecto. Este gobierno es quizá el más mediocre de la historia contemporánea de nuestro país. Está integrado por disque políticos mediocres, ignorantes, incapaces, desconocedores de la realidad geopolítica que se ha construido en el mundo en los últimos 50 o 60 años, desconocedores de la ley, no se diga de la Constitución, de tal manera que esa incapacidad analítica, esa incapacidad intelectual, ese desconocimiento de las materias fundamentales que componen la gobernación, se tiene que ver en todas sus facetas. ¿Cómo concebir a un dirigente político como Alberto Anaya, por ejemplo? El típico bandolero de la política que considera que no necesita ni aparecer. Mientras fluyan los cientos de millones de pesos del presupuesto para unas cosas que les llaman estancias o alguna cosa infantil o educativa, pero en realidad es un instrumento para trincarse una buena cantidad de lana. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que un personaje con la corrupción hasta el tuétano como Mario Delgado puede ser un buen dirigente político? Tengo que mencionar para que no digan que hay favoritismo. Marco Cortés y Alito Cortés, y Alito Alejandro Moreno Cárdenas. Pienso que los partidos políticos requieren un cambio profundo, adecuarse a la nueva era política en nuestro país. Pienso que estamos en el fin de una vieja era, pero la nueva no acaba de nacer todavía. Y por eso tenemos restos
de aquellos viejos años del dorado autoritarismo. Algunos destellos de modernidad, pero en términos generales domina lo viejo, lo acedo, las mismas palabras, los mismos gestos, los mismos actos. Y lo nuevo no aparece por parte alguna. A eso agreguémosle una constante, la que mencioné desde un principio: el nivel de la calidad tan baja de la ciudadanía. Y ojo, ciudadanía no es conjunto de ciudadanos, ciudadanía es la cualidad de ser ciudadano. Entonces, se hace un revoltijo ahí, una visión vieja y aceda de la política, caduca, pero se niega a irse del escenario o de la escena política, y no hay los elementos nuevos, jóvenes, con una visión de futuro, que le dieran las últimas patadas y sacaran a esa parte aceda, putrefacta de la política mexicana. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Y qué decir del ciudadano? En primer lugar, hay un desinterés total de la política, pero al mismo tiempo hay una propensión a opinar de lo que se ignora. He leído con detenimiento muchos de los tweets relacionados con Argentina y la elección que ayer se llevó a cabo. Como la gente no tiene elementos ni conoce la historia del populismo argentino, pues la verdad es que unos dicen qué bueno que ganó Milei, pero no saben la cápsula envenenada que es ese candidato, que en su momento en la parte editorial aclararemos eso. Pero se sienten obligados a tener que opinar. No tienen la menor idea de la economía argentina, cuáles son sus sectores o actividades principales. No saben de su población, de su superficie. Por ejemplo, le diré que Argentina casi tiene la tercera parte de nuestra población. Si nosotros somos 130 millones, ellos ahorita, al año 2021, son alrededor de 47, 48 millones. Argentina tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados, que es, vamos a decir, el 40% más grande en términos de superficie que México. Es un país, pues, con una densidad de población menor que la nuestra. Es un país donde prácticamente no hay indígenas. Es una población con una fuerte presencia europea, migrantes europeos, italianos particularmente. De tal manera que hay grandes diferencias entre nosotros y es muy difícil emitir una opinión partiendo de las normas y de las prácticas que tenemos en nuestro país. Por eso me he reído de muchos, porque enojarse ya no tiene sentido. Siento que, como escribió en un tuit hace un rato Pablo Magluf, contestando algún tuit de Pascal, en relación con el escaso conocimiento que tienen los mexicanos sobre Argentina. Y Pablo le dice que los argentinos conocen más de la política de México que nosotros de ellos, que la de ellos, juicio con el que coincido totalmente. ¿Por qué? Porque la población, la sociedad argentina, es una sociedad más culturizada que nosotros, con un nivel promedio más alto en términos educativos, y un país con antecedentes, particularmente hace 100 años o un poquito más, que ha conocido niveles de desarrollo y calidad de vida mucho mayor que los nuestros. Entonces, como dice el refrán, más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece.
Así como digo eso, también digo que tiene esperpentos políticos como es el señor Javier Milei. Y tiene cínicos políticos como es el señor Massa, que fue su adversario. Tiene liderazgos populistas de la peor ralea como Juan Domingo Perón y Evita Duarte de Perón. Aquel, un nazifascista, un hombre de derecha, un hombre dictatorial en sus modos de gobernar, corrupto también. La señora Eva Duarte de Perón muere a edad temprana por un cáncer, pero era de una capacidad de manipulación de la población que no se ha visto en país alguno en América Latina. Todos esos elementos hay que conocerlos para poder emitir una opinión. Ahora bien, ¿a qué se debe que el ciudadano en las redes sociales se sienta obligado a comentar con un aparente conocimiento y dominio del tema sobre la elección argentina, pero no comenta sobre el proceso electoral mexicano? ¿Qué explica esa propensión a opinar de la política, en este caso Argentina, de la de Colombia, de Nicaragua y de procesos electorales en tal o cual país, pero no les interesa la política mexicana? ¿Por qué aquí afirman que desaparezcan los políticos y los partidos políticos porque son esto? Y en cambio voltean a América Latina y hablan con una seguridad que solo da la ignorancia en torno a sus partidos políticos. ¿Por qué aquí sí deben desaparecer? Ya no. ¿Qué explica esa conducta del ciudadano mexicano? Primero, la irresponsabilidad intelectual de aquel que conoce muy pocos temas, y no me refiero a su actividad, a la práctica de un oficio, no, me refiero a lo otro, a la situación que priva en la sociedad mexicana, en el país, como espacio económico, político, social, etcétera. Pero se arroga una facultad no solo de la cual carece, sino del conocimiento elemental para opinar sobre un país tan lejano para nosotros como es Argentina. Entonces dice uno, algo anda mal, y al analizar la actividad política, y que vamos a tener muchas oportunidades de hacerlo de aquí a los últimos días de mayo del año próximo, pero nada hacemos por cambiar. Nada hacen los partidos por enfrascarse en un proceso de cambio profundo, de entender que prácticas, modos, estructuras que funcionaron hace 30, 40 o más años, hoy ya no funcionan. Sin embargo, nadie se atreve, como dicen, a ponerle el cascabel al gato y decir, señores, esto ya no da más. Esta carcacha ya no funciona. Necesitamos adquirir un vehículo nuevo para transitar en las autopistas de hoy y del futuro. Eso en México es una herejía. Es una completa herejía. Entonces, yo planteé como una provocación el viernes la declinación de las dos candidatas, como una cosa eventual. Y dije en un momento dado, esto me parece que no va a suceder, ¿verdad? Si lo hice simplemente para ver cuál era la reacción de la gente o de algunos de los que me siguen en este espacio. Algunos, sin pedirlo, plantearon opciones de sustitución. Ya expliqué en la mañanera que los más, Enrique de la Madrid en lugar de la ingeniera y Ebrard en lugar de la anticientífica. Pero en ambos casos es simplemente algo que le late a la gente.
pero no tienen idea de lo que significa en una campaña política el que un candidato decline o que algunos partidos que los apoyan o que apoyan a este o aquel candidato decidan bajarlo de la contienda. ¿Por qué? Porque nomás no levanta su campaña y es o sería un reconocimiento tácito a que se equivocaron en la elección o en la designación. Eso es normal en los partidos políticos en una democracia. Y aquí se rasgan las vestiduras. ¿Cómo plantea usted esto? Y una bola de tonterías. Pues ya, ahorita sí ya entré en una parte en una zona de mucho confort. Díganlo, borro, sin problemas. Pero antes los leo, porque me permite medir el estado de ánimo del ciudadano. La verdad es que estamos ante un punto crítico del desarrollo económico y político y social de México. Y los partidos no han alcanzado a explicar de manera convincente, clara y muy simple a los electores de por qué estamos en este punto, cómo fue que llegamos a él y cuáles serían las consecuencias de no entender eso que es crítico y votar acorde con la gravedad de ese estado en el que nos encontramos. No tenemos ni capacidad, ni inclinación, ni costumbre, ni nada. Han sido más abundantes los análisis, entre comillas, de un partido de fútbol que México jugó contra un país centroamericano. Y creo que México salió 2-0, ¿no? Fue un desastre ahí. Y inmediatamente el análisis y por acá, pero a nadie le importa lo que está pasando en estos preámbulos, vamos a decir, prolegómenos, diría el maestro Sánchez Vázquez, a esta contienda electoral. Y eso es malo porque permite que muchos charlatanes lleguen a posiciones de alto nivel o de alta responsabilidad en la política mexicana y en el sector público también. Esto tiene un precio a pagar. El estancamiento económico, la toma de decisiones absurdas en materia presupuestal o en materia de grandes obras de infraestructura, como lo estamos viendo en este gobierno, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no nos preocupa. Preocupa más el resultado de un partido de fútbol. Pero no nos preocupa el dispendio en dos obras absurdas, como es el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. No, eso no nos preocupa. Y los partidos no le han dado seguimiento paso a paso a esas dos obras, de sus implicaciones presupuestales, ambientales, energéticas, no. En ese sentido, pues, los partidos nos dan a los ciudadanos lo que piensan ellos, si es que piensan, que con eso nos vamos a conformar. Una crítica por allá, un chistorete por allá, un acto masivo de acarreados por allá, muchas banderas y matracas por allá, y ya estamos haciendo política. Posiblemente en los años 50 o 60, todavía en los años 70, eso era, no voy a decir válido, pero era lo que se acostumbraba. Pero resulta que hoy eso ya no opera. Esos actos se realizan y mucho grito, mucha acá, mucha porra, muchas vivas, pero termina el acto, llega la empresa que se dedica a poner las sillas, a poner la lona, la carpa, y se va, y al otro día o al rato la gente, las personas, a sus actividades diarias. Eso, repito, tiene un precio que hay que pagar y cada día se ve más alto que ayer
y menor que mañana. Pero eso, repito, parece no importar no solo a los partidos políticos, sino también a decenas de millones de mexicanos. Y eso se refleja en los spots, algunos pues que podrían ser útiles para analizar o para determinar el coeficiente intelectual de alguna persona, etcétera, pero no sirven realmente para vender un mensaje de modernidad, de visión de futuro. Las campañas, ya para terminar con esta larga introducción, las campañas sirven para no solo conocer a los candidatos, aquellos que no los conozcan, sino también para saber qué plantean para el futuro. Porque aun cuando no nos hayamos dado cuenta, los problemas de nuestro país, de los grupos sociales que aquí hay, de las actividades económicas, están frente a nosotros. Sin embargo, los partidos, los candidatos o los precandidatos, pues para estar en acorde con lo que marca la ley, ¿ah?, insisten en voltear al pasado. Es que hicimos esto, es que yo nací acá, y es que ya he logrado esto en 2 años, y es esto y esto. A ver, ¿por qué no me dices tú cómo ves el futuro para México? No estoy pidiendo que hagas propuestas específicas, porque ni lo vas a poder hacer, ni sabes hacerlas, ¿verdad? Pero no es el momento, pero sí puedes decirle a los que te oyen o te ven, o etcétera, etcétera, cuál es tu visión de futuro para el país y darnos una idea de cuál es el futuro que tú avisoras para este sufrido país y esta sufrida sociedad mexicana. Sé que es mucho pedir, pero eso no quita que las campañas sirven para conocer a alguien que va a gobernar a partir de mañana. Sirve para conocer a legisladores que van a legislar a partir de mañana. Mañana aquí sería a partir del 2 de junio del 2024. No para enterarme de los que dicen que hicieron. En esas condiciones, pues, las cosas no marchan bien en el país. Hablar de que sería bueno que nos dijeran la verdad, bueno, pues es una ilusión, simplemente, ¿no? Es un sueño de opio eso. En fin, en términos generales, ese es el estado de ánimo que hoy tengo frente a lo que estoy viendo. Quizá el elemento a destacar sería la ignorancia patente, evidente, de muchísimas personas que suben ideas, según ellos, a las redes sociales. En algunos casos se dejan ver algunos visos de conocimiento, en este caso de la situación argentina, pero en términos generales, brota en cada palabra no solo una ignorancia ortográfica y sintáctica, sino además de contenido de la materia acerca de la cual opina. Y eso también representa un gran peligro que es aprovechado por los partidos y evidentemente también por los integrantes de la clase política. Muy bien, vamos a comenzar. A partir de este momento, con el agregado que ya mencioné, comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 20 de noviembre del año 2023. Muy bien. Antes de entrar al tema, le pregunto a usted, ¿vio el desfile? Y alguien me preguntará, ¿cuál desfile? Pues el desfile de la revolución, pues no, ni me enteré. Lo curioso es que no ha habido queja alguna, porque ha de saber que este año
es El año de Pancho Villa, de Francisco Villa, uno de los grandes asesinos, por no decir el criminal y asesino más grande, durante ese periodo que hemos llamado la Revolución Mexicana. Les recomiendo sinceramente algunos libros. Déjenme ver dónde tengo mi Kindle. Permítanme ustedes. Vamos a ver. A ver. Este es un autor muy interesante, es un joven historiador mexicano de una gran calidad, un hombre que tiene obra y ha escrito varias obras que tratan de la vida, las aventuras o los crímenes de Pancho Villa. Le voy a leer a usted, vamos a ver, 1, 2, 3, 4 títulos de el doctor en historia Reidesel Mendoza, así como se oye, con I latina, Reidesel, y es Z, Reidesel Mendoza. El primero de ellos es Bandoleros y Rebeldes, las correrías de Francisco Villa durante la Revolución. El segundo, Crímenes de Francisco Villa, testimonios. El tercero, La emboscada, asesinato de Francisco Villa. Y el cuarto, El frustrado fusilamiento de Francisco Villa. Es importante al menos leer uno de estos 4 libros, o si gusta usted puede poner Reidesel Mendoza, entre usted a la página de Amazon en donde dice tienda Kindle, ahí ponga usted, cuando aparezca el cuadrito ahí, ponga simplemente Reidesel con I latina y Z, Reidesel Mendoza, y ahí le va a aparecer su obra, particularmente estos 4 que he comentado. Compre el que guste, el que quiera, el que le lata más y léalo. Y se va a enterar usted de la clase de asesino que era Francisco Villa. Entonces, sorprende que un partido como este, Morena, que habla de humanismo, que habla de los valores y que Dios y que esto por acá, estén elevando a héroe a un asesino como Francisco Villa o su nombre Doroteo Arango. ¿Por qué lo hacen? Porque simple y sencillamente les interesa tomar todo lo que tenga una mentira ahí, pero que les pueda generar simpatías. Muy bien. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, pues, y vean ustedes cuál ha sido la reacción de la sociedad ante un desfile o carros alegóricos, qué sé yo, porque ha de acordarse usted que el desfile del 20 de noviembre era el desfile deportivo, se decía. Y los burócratas recibían un pants, una sudadera, tenis y a marchar. Esos eran algunos deportistas con un rumen más grande que el de López y el de Marcelo Ebrard. Hasta que llega un momento en que dicen, señores, dejemos la hipocresía de lado, y este gobierno revivió eso, pues. Pero es una cosa sin sentido, pues. Y la otra, peor aún, es que no se tiene un conocimiento claro de qué fue esa guerra civil más que movimiento revolucionario, de lo que llamamos Revolución Mexicana. Por eso no me cansaré yo de repetir que compren y lean el libro excelente de Macario que se llama México en el siglo XX, 100 años de confusión. Y ahí hay una parte que es el régimen de la revolución y el cardenismo, muy, muy interesante, donde prácticamente devela cuál es la realidad de lo que sucedió en esos 11 o 12 años
de lo que se llamó la Revolución Mexicana, antes de que llegara la parte, vamos a decir, institucional, la parte pacífica ya a principios de los años 20 del siglo pasado. Pero bien, vamos a entrarle al tema central. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo analizar las cosas? Fundamentalmente por ignorancia. Miren, cuando mencioné yo el viernes este problema de la declinación, tengo elementos para hacerlo. Me explico. ¿Qué sucede cuando un equipo de fútbol contrata a un entrenador para conducir a sus huestes al campeonato? Pues empiezan, oiga, pues necesito que estos 3 jugadores, muy bien, sí o no, este no, pero aquel, muy bien. ¿Y qué pasa cuando ese entrenador no da resultados positivos? En este caso, resultados positivos serían victorias en el campo de juego que elevaren la probabilidad de este equipo de llegar a eso que llaman la liguilla y más adelante al campeonato o a la semifinal, lo que sea. Pues. ¿Qué hacen o qué hace el dueño o la entidad propietaria de ese equipo? De repente un boletín, fue dado de baja el técnico, este señor Ferretti o el Piojo y no sé qué otro insecto que ande por ahí. O en una empresa de otro tipo, que ahí son mucho más cuidadosos, hacen lo que se llama un escauteo, contratan a empresas especializadas. Yo necesito sustituir al CEO, al que maneja una empresa. Pensemos en una empresa, no sé, Cemex, por ejemplo. O no, porque son los familiares, los herederos de Lorenzo Zambrano. Pero vamos a decir, la General Motors en Estados Unidos. Muy bien. Entonces contratan a una empresa de headhunters, de buscadores de talento. Muy bien. Entonces se pregunta qué elementos quisieran ustedes que tuviera el nuevo director. Pues en las condiciones que se encuentra el mercado y nuestra empresa, que sea una persona que tenga conocimiento de procesos disruptivos, de la cuestión tecnológica, etcétera, y cada uno de los integrantes del Consejo de Administración. Entonces, aquellos, los headhunters, dibujarían un perfil de esa persona y decir, este es el perfecto, uno como ese queremos. Entonces, ellos empiezan a buscar prospectos y de repente detectan, estamos hablando de General Motors, entonces en un momento dado se entrevistan con el director de Volkswagen en Norteamérica, por ejemplo. Ya se invitan una cena, unos alcoholitos, y mira, carnal, pues se trata de esto, ¿cómo la ves? Pues no me interesa, yo tengo una relación con Volkswagen, muchas gracias, etcétera, nomás te callas, ¿no? Y así, hasta que encuentran un personaje que llena el perfil de los dueños o los integrantes del Consejo de Administración de General Motors. Entonces, se entrevistan, lo palomean muy bien, se le dice cuál va a ser su paquete de beneficios entre salario, acciones, bonos, etcétera, etcétera. Muy bien. Llegó John Smith en lugar de Peter Sánchez. Muy bien. Ahí hay un periodo de transición donde el viejo, que ya es porque se va a retirar, se queda unos 3, 4 meses para ir entregándole al nuevo los asuntos. Y llega un momento en que ya está el nuevo. Muy bien. Pero resulta que a los 3, 4 meses, 5 meses, pues resultó que este señor no era tan trucha como dijo ser, pero era muy hábil en venderse. Entonces, ¿qué hacen?
los integrantes del consejo, lo dan de baja, muchas gracias, y empieza el proceso otra vez. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en la empresa privada existe ese proceso de dar de baja a quien no rinde lo esperado por él. En la política es lo mismo. En la política, cuando el nuevo gobernante llega, arma su equipo y pues busca sí a sus cuates, pero que tengan ciertas capacidades, experiencia, etcétera. Y dependiendo de la situación del país, si es crítica, si es tranquila, pues llega un momento que le dice, compadre, ya no te puedo sostener, las cosas se han complicado, no has estado a la altura, déjame ver qué te puedo conseguir por ahí, pero necesito que me pases la pelota. No, 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 hermano, no hay ningún problema, y para afuera y llaman a otro. En el béisbol sale el manager y hace así, quiere decir que quiere un pitcher derecho. Y ya el otro que está entrenando, está calentando el brazo allí en el dugout, camina, entonces le dice al pitcher, pues la regaste, carnal, hombre, mira, se te envasó ese, y luego vino un jonrón y ya vamos perdiendo el juego que íbamos ganando. Entonces, pues ya le da la pelota, eso se llama pedirle la bola, es decir, pedirle la posición crítica de pitcher. Entonces ya llega el otro, calienta 6, 8, 10 lanzamientos y sigue el juego. Muy bien. Cuando yo digo entonces, cuando yo pregunto, ¿qué pasaría si declinaran las dos? Estoy presuponiendo que ninguna de ellas estuvo a la altura de lo que esperaban los partidos que las apoyan y los ciudadanos. Y en ese momento se desata una avalancha de, vamos a olvidarnos de la anticientífica, que esa la puse para equilibrar las cosas, pero no me interesa si la quitan o no la quitan. Pero en el caso de la ingeniera, no, pero que ya se pueden imaginar ustedes. Bien. Aquí el hecho que me interesaba a mí destacar es el nulo entendimiento que tenemos en relación con la actividad política. Mire, les conté aquel detalle cuando el presidente Echeverría, o candidato en aquel entonces, en Michoacán, al grado tal de que el presidente Díaz Ordaz en aquel entonces le ordena acuartelarse a Martínez Domínguez, y durante 5 días hubo una estira y afloja, pero el agua no llegó, la sangre no llegó al río. En la época, en el sexenio del presidente Calderón, recordarán ustedes que la licenciada Vázquez Mota le ganó la candidatura al favorito del presidente Calderón, el maestro Ernesto Cordero. ¿Por qué se la ganó? Bueno, pues por muchas razones, el que quiera. El caso es que el favorito del presidente no salió candidato, se lo ganó Josefina Vázquez Mota. Entonces el presidente Calderón se mordió uno y alistó el otro y dijo, pues órale. Pero resultó que Josefina Vázquez Mota, sin duda alguna, pudo haber sido una excelente burócrata, secretaria. Ya lo había sido en Sedesol y ahora estaba, creo que en la Secretaría de Educación, si no me equivoco. Pero como candidata le alcanzó el nivel de, ¿cómo dirían en el principio de Peter? La alcanzó su nivel de incompetencia. Entonces hubo pláticas, incluso propuestas de un candidato, de un personaje, para sacarla de la contienda, para bajarla y poner a otro con miras a tener una candidatura más competitiva. Tampoco llegó la sangre al río y ya ven ustedes en qué lugar quedó la licenciada Vázquez Mota. En el caso de la campaña de José Antonio Meade contra Ricardo Anaya y López, se presentó una situación similar.
donde la candidatura de José Antonio Meade no levantaba. Entonces empezaron a circular algunas voces dentro del partido que era necesario corregir eso y poner primero a un candidato priista. Esa fue la primera cosa que se empezó a manejar. Pero como el objetivo de Peña y de Videgaray no era ganar la elección, sino era quedar en buenos términos con López Obrador. Entonces, por eso no lo tocaron y el PRI se fue al tercer lugar y por eso armaron toda aquella mentira, aquella cosa fantasiosa para dañar a Anaya y les resultó peor el remedio que la enfermedad porque Anaya quedó en segundo lugar mediante una maniobra sucia a la cual se prestaron no pocos comunicadores, uno de ellos Carlos Loret, que ahorita se presenta como el paladín de la democracia. Muy bien. Con esto, lo que quise decirles, y se los repito hoy, es que bajar a un candidato no es algo inusitado. Está en función de los resultados que está exhibiendo, que está entregando a quien lo puso. Es mi opinión, no es de alguien más, es mía, es que la campaña de la ingeniera no está dando los resultados para más o menos avisorar una victoria para la presidencia de la República. Al margen de eso, he insistido también desde hace meses que la prioridad debe ser de la oposición, no la presidencia de la República, aun cuando nunca había dicho yo que no se gane, no. Estoy diciendo la prioridad, ¿por qué razón? Porque quien controle el Congreso es el que va a gobernar. Ahora bien, estamos viendo un ejemplo más en Argentina. La gente, no, ganó Milei y esto, y que el liberal, libertario y que no sé qué, puros cuentos esos. ¿Saben quién ganó? El señor Massa y el peronismo. Y van a decir, oye, y ahora sí Ángel enloqueció. No, señores. ¿Saben ustedes quién va a ser el criticado cuando no pueda cumplir todas las promesas absurdas que hizo? ¿Saben ustedes a quién van a culpar? ¿A quién le echarán la culpa? ¿A quién van a exhibir como un mentiroso, como un incapaz, etcétera? A Javier Milei. ¿Por qué? Porque él ganó la elección a la presidencia. ¿Y saben por qué no va a poder cumplir la casi totalidad de sus planteamientos absurdos? Porque el señor solamente tiene el 30% de los integrantes del Congreso. ¿Y saben ustedes quién controla el Congreso argentino? El peronismo, che. Massa. ¿Qué va a hacer el peronismo? Desde el Congreso va a estar bombardeando lo que quiera hacer o plantee, etcétera, etcétera, aquel. Esa es una prueba más, por si faltare, que en ciertas coyunturas, en ciertas situaciones especiales, uno gana perdiendo. No, pero ¿cómo que esto es una locura? Y luego dicen algunos que me da risa, es que la ingeniera será presidente. Bueno, ellos dicen presidenta porque no saben del buen español. Muy bien. Entonces dice uno, yo les digo, bueno, ¿y por qué no dicen algunas palabras en torno a por qué será presidente y cómo se logrará que sea presidente? No dicen absolutamente nada. Se concentran en decir, será presidente porque debe ser presidente. Ah, sí, bueno, pues, ni modo. Estamos aquí ante una situación que es más bien un deseo que una realidad soportada en elementos concretos.
Entonces, cuando yo insisto en la necesidad de priorizar el Congreso, por fortuna ahora ya hay varios que hablan, el Congreso. Yo empecé a hacerlo esto desde hace 5 meses, señores. Y ahí están mis mañaneras y están mis pláticas. Y he argumentado, he dibujado diversos escenarios. Y hoy se ratifica que para que acabemos con la 4T y su gobierno de pedorrillo, tenemos que poner o tienen que poner a la anticientífica en la presidencia y nosotros desde el Congreso acorralarlos, exhibirlos, el desastre y la tragedia que causaron. Ese es el objetivo, no es, preguntan algunos babosos, ¿por qué odia usted a la ingeniera? ¿Odiar yo a la ingeniera? ¿De dónde sacan eso? Lo que estoy es dando argumentos de por qué la prioridad debe ser ganar el Congreso. Si de pilón ganamos la presidencia, qué bueno. Pero lo deseable para desacreditar completamente a Morena, a esa gobernación, es que llegue la Claudia, la anticientífica, a la presidencia de la República. Y a ver, ahí la quiero ver. ¿Con qué recursos va a continuar esos programas sociales? ¿Con qué recursos va a continuar esas locuras del Tren Maya y la refinería? ¿Con qué recursos va a mantener o a recuperar la infraestructura, que es una porquería en todo el país? ¿Con qué recursos va a restablecer el sistema público de educación y de salud? ¿Con qué recursos y decisión va a combatir al crimen organizado y también al desorganizado? No tienen. Ya no, es evidente ya la crisis de finanzas públicas. Por esa razón, necesitamos que llegue Morena a la presidencia de la República y nosotros buscar ganar con los mejores perfiles, con las mejores campañas y con la más sólida organización, ganar la mayoría calificada en una y otra cámara. Perdón, absoluta. Necesitamos 251 diputados y 65 senadores. Con eso seríamos los que controlaríamos la ley de ingresos, la iniciativa de ley de ingresos que enviare al Congreso la anticientífica, le diríamos, a ver, momento, esto no pasa, esto va para acá, esto va para allá. Y segundo, el presupuesto de egresos de la Federación en Cámara de Diputados. Y de esa forma estaríamos exhibiendo la tragedia de este gobierno de 5 años, 10 meses. ¿A quién le iban a echar la culpa? ¿A Calderón? Por favor. De eso se trata. No es que me caiga mal la ingeniera o algo, no, eso es otra cosa. No es un problema de filias y fobias. Es un problema de realidad política. Es el problema de una campaña política que debe fijarse objetivos a alcanzar que vayan acorde con una visión de largo plazo. Nosotros tenemos que desacreditar en los hechos esa forma de gobernar México. Y la única forma es que la anticientífica sea la próxima presidente. Y nosotros, y fíjense que digo, y nosotros, ganar la mayoría absoluta. Porque si se da lo que hay ahorita, que Morena tiene la presidencia y controla las dos cámaras, vamos a continuar en esta situación. Por eso es importante que Va por México llegue unidos a la designación de candidaturas a diputados y senadores. Pero ¿qué pasó ya? Ya se dividió la alianza y dice Zambrano, nosotros, después de una consulta con nuestros dirigentes, y que bueno, la mentira que te eché, y en las posiciones federales vamos a ir solos. Órale, pues vayan solos.
si no recapacitan, el PRD podría perder el registro, no solo en varios estados, sino en un determinado momento, en el orden nacional. Pero si esa es la decisión de ellos, pues ni modo. Por eso el PRI y el PAN deben de ir sólidamente unidos para nombrar a los mejores perfiles, los mejores candidatos, personas con una visión moderna, con una visión de futuro, personas entre los 35 y 45 años. Y luego me dice un amigo, no, dice, pero ahí tienes que buscar gente a la que le guste la política. Sí, es el deporte nacional. Digo, ahora, ¿de qué sirve que tengamos estas bestias peludas que les gusta la política, pero también les gusta robar? Son una bola de ignorantes que están destruyendo, ya destruyeron el país, su economía, etcétera. De otra forma, ni siquiera vamos a aspirar a ganar la mayoría absoluta. Eso es lo que digo, nada más. Ahora bien, ¿por qué molesta a la gente que uno le diga de manera directa y clara lo que piensa uno? ¿Acaso la ingeniera es una diosa a la que no podemos tocar ni con una palabra? No, es una ciudadana que está pretendiendo, porque todavía no es candidata, ojo. Está vigente la posibilidad de que la bajen los tres partidos. Pero dicen, ¿por qué no se puede criticar a un ser humano que no está respondiendo a las expectativas que generó? ¿Acaso millones de mexicanos no critican al entrenador de la selección de fútbol? Y que le tiran y hasta de lo que se va a morir le dicen. Alguien me decía el otro día, bueno, Ángel, es que no es lo mismo criticar a la candidata a la presidencia. No es candidata todavía, no es candidata. Dime en todo caso a la ingeniera. Criticar a la ingeniera dice que al director de la selección nacional de fútbol. Pues te equivocas, le digo, porque a la gente le interesa más el director técnico de la selección nacional que a la candidata a la presidencia de la República. A ese grado, a ese nivel bajísimo de conciencia cívica y democrática hemos llegado. Nos interesa más eso. Ahorita, oye, ¿qué vamos a hacer? Creo que va a haber otro juego con este equipo centroamericano con el que se perdió, contra el cual se perdió. Y ay, y a la Virgen y todo, ayúdanos. Se preocupan por el desempeño de la campaña de la ingeniera, téngale. Entonces, es decir, ¿qué es lo que sucede aquí? Por eso hice aquella introducción al empezar. Los mexicanos no les interesa la política, pero no les interesa como consecuencia de la falla de los partidos. En esas condiciones, pues, ¿consideran ustedes que sería un gran triunfo que la ingeniera ganara la presidencia? Vamos a suponer la gana. No nos alcanzaría para las dos cosas. Presidencia y Congreso, búsquenle, hagan lo que sea. No nos alcanza. ¿Se imaginan ustedes lo que iba a batallar la ingeniera cuando todos sus proyectos se los detuvieran en el Congreso? ¿Quieren un ejemplo? El fosfo en Monterrey, en Nuevo León. ¿Por qué se quiere ir de candidato a la presidencia? Porque ya no aguantó. El Congreso lo manejan el PRI y el PAN. ¿Qué le pasó al Bronco? A las 3, 4 semanas ya andaba pidiéndoles chichi a los diputados porque no tenía un solo diputado en el Congreso del Estado. Esas son las cosas que trato de comunicar para que piensen en las consecuencias. Sin embargo,
debo reconocer que no es posible hacerlos entender. Miren, ahora, esto no es la regla en los mexicanos menos educados. He participado en reuniones en las últimas 2-3 semanas, donde están acá ciertas luminarias, ¿no? Y en una de ellas me sorprendieron los que estaban ahí, pesados, como diría Paco Sea, intelectuales de alto pedorraje, sus opiniones sobre el 68. Y dice, Dios mío, ¿de dónde sacó este hombre para decir tantas babosadas? Es decir, no crean que eso de hablar de lo que uno ignora es privativo de los mexicanos poco educados o poco ilustrados. También allá en las luminarias, también. Estamos pues ante un problema grave. ¿Qué pasaría si gana Morena la presidencia y gana también el Congreso, la mayoría absoluta? ¿El desastre seguiría? ¿La debacle se aceleraría para llegar al fondo del precipicio? ¿Acaso ustedes piensan que no vamos a llegar al fondo del precipicio? No sean ilusos. Vamos a llegar, y en un tiempo más corto de lo que usted imagina. ¿Por qué? Porque el daño que ha hecho este gobierno al país es gigantesco. La gravedad de los problemas que van a dejar son gigantescos también, son gigantesca. Es gigantesca la gravedad de los problemas que van a dejar. Pero eso no les importa a ellos. Pero a nosotros sí debe importarnos. Y la mejor forma de detener ese proceso a la vez que exhibir a Morena es ganando el Congreso. Es ganando la mayoría absoluta del Congreso. Ese sería el primer paso para lograr desacreditar, exhibir ante millones de mexicanos el desastre que habrían creado en estos 5 años, 10 meses, y también la incapacidad que tendrían para enfrentar los problemas que ellos mismos crearon. No hay otra forma. No hay otra. Por favor, antes de lanzar sus juicios sin sustento, estudien otros procesos políticos en el mundo. Estúdienlos. Tomen lo que sea aplicable y se van a dar cuenta que lo que importa es controlar el Congreso. Ahorita en Argentina, ¿saben quiénes están felices por la derrota? Massa y los suyos. Órale, a cumplir con tus promesas, bonito. Órale, vámonos. A ver cómo le vas a hacer. Que va a cerrar el Banco Central, ciérralo, órale. Que va a dolarizar toda la economía, órale. ¿De dónde vas a conseguir 50,000 millones de dólares para dolarizar la economía argentina? Es que lo hizo El Salvador, lo hizo Ecuador, sí, pero esos son países chiquititos. Argentina tiene casi 50 millones de habitantes y tiene un problemón de una inflación 140% de año a año en los últimos 12 meses. Ahí lo que se requiere es cirugía mayor y no lo va a poder hacer Milei si no se lo autoriza el Congreso. Que vamos a cortar con estos países, momento bonito, y que vamos a desaparecer 5 ministerios o la madre. Aquí controlo yo el cambio, todo cambio a la ley de la administración pública.
y así, y así, y así, y así. Por eso, si yo estuviera en el equipo de Massa, yo estaría brindando ahorita. Gracias, Dios mío, nos quitaste este peso de encima del desastre que creamos en los últimos 18 o 20 años. ¿Saben ustedes quién va a ser el pagano de eso? Milei y los ingenuos que va a ver, sí, Milei y esto y que lo van a ver y no van a tardar mucho. A partir del 10 de diciembre van a ver las tribulaciones de Milei para ver, ¿y por dónde empiezo? Pues tú dijiste que sabías. Órale. Entonces, esto, señores, es política. Esto no es una cosa de sentimientos. La ingeniera tiene que ganar y será la presidenta. No, no es así. La política no es así. Las victorias hay que construirlas, hay que trabajarlas. No se puede cambiar de la noche a la mañana a una persona. Miren, nomás para que vean ustedes la persistencia de ciertas prácticas. Ayer o anteayer, la ingeniera fue a un acto con el PRI. No sé por qué fue. Y aquel partido al que dijo, los priistas, hay muy malos priistas con los cuales nunca trabajaría, dijo a Bartlett, pero Bartlett tiene como 400 años que no milita en el PRI, como Alito, dijo. Pero ahora era donde te pongo, Alito, un dirigente valiente, inteligente, y acá y no me lo toquen porque Alito es mi cuaderno, es mi cuate. Muy bien. Y luego nombró como a 45 y a fulano porque estuvo ahí, bravo. Y luego dice de una diputada, no me acuerdo su nombre. Y ella es una diputada muy chingona. Señora, ¿no habíamos quedado que iba usted a moderar sus expresiones vulgares en actos públicos? No, así va a ser toda la campaña, porque así es la ingeniera, no entiende la responsabilidad que implica buscar la presidencia de un país que es la economía 15 del mundo, cuyo intercambio comercial, importaciones más exportaciones, es de más de 850,000 millones de dólares al año. México es un país importante. Entonces, dice uno, bueno, esta mujer no entiende. Así es. Ese es el peligro. Eso es lo que trato de decirles. Por eso, pues, así cuando este entrenador no funciona, lo quitan. Sea ¿cómo se llama este señor? Aguirre, sea este señor que habla guturalmente, Cagajo, el señor que estuvo con los Tigres muchos años y luego otro que es el Tuca, muy bien. Y luego hay otro que estaba con algún otro equipo, pero que los chispan cuando no dan resultados. ¿Por qué aquí tenemos, con base en qué, tener que aguantar a una candidata que a todas luces se ve que no está a la altura de lo que significa ser candidato a la presidencia? No se molesten, no es una cosa de preferencia personal, es una realidad política. Ahora, introduzco aquí otro elemento. Dije en la mañanera de hoy lunes que la política, en una frase de un gran estudioso y teórico de la guerra, el señor tiene un nombre raro, pero se le conoce como von Clausewitz. Déjenme ver porque el nombre es, ahí les va. Karl von Clausewitz. Entonces, este señor Clausewitz tiene una obra cumbre que se llama De la Guerra. Es una obra grandiosa que consta de 8 volúmenes, donde creo que 7 de esos volúmenes los alcanzó él
a publicar o escribir en vida, y el último creo que fue, o la esposa, sí, creo que la esposa, la que lo publicó. Pero él estudió no solo la parte de estrategia, sino también estudió la parte filosófica, vamos a decir, de la guerra. Muy bien, y tiene algunas cosas muy interesantes, y me interesa particularmente una, para que vean ustedes lo que pretendo decir en relación con esta campaña política que no levanta. Verán, permítanme ustedes. Este ruido es de alguna alarma de algún vehículo aquí que está en la calle. Verán ustedes ahorita. Déjenme encontrar aquí, lo tengo esto. Es interesante, aquí está. El señor Clausewitz es más conocido por esta frase que dice: la política es la continuación de la guerra por otros medios. A algunos les parece que eso es una falsedad, pero cuando no han estudiado el fenómeno o el proceso de lo que significa la guerra, por eso no entienden ese concepto. La política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué significa eso? Que una campaña en pos de obtener la presidencia de la República entre dos candidatos, es cual si fuere una guerra entre dos ejércitos. Eso es algo que choca con la forma casi infantil que tenemos de ver lo militar. Por eso permítanme leer a ustedes esto que está basado en el libro este que les digo de la guerra, del mariscal von Clausewitz. Dice así: sobre la naturaleza de la guerra, desarrollado en 8 capítulos. Se trata del único libro completo que por lo menos tuvo aceptación completa por parte del autor. Es uno de los más, etcétera, etcétera. Ahora sí, menciona en esta obra la angustia por la brutalidad como un elemento inhibidor del uso de los medios, indicando que el principio de moderación aplicado a la guerra conduce a un absurdo lógico. Menciona que la guerra no es un acto aislado. Responde, ojo, a objetivos políticos o económicos, al carácter de las naciones intervinientes. Menciona, entre paréntesis, que lo que obliga a una nación a la rendición alienta a la resistencia más encarnizada a la otra. Es decir, cuando yo veo a aquel débil y que quiere acabarlo, Japón sería el caso, vamos a decir, extremo, cuando el lanzamiento de las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki. Desarrolla el concepto de polaridad, en el que se expresa la idea de la política como factor clave del comienzo y del desarrollo de las acciones bélicas. 2 puntos. El fin político es el objetivo. La guerra es el medio para alcanzarlo, y los medios que pueden ser considerados aislados de su finalidad. Analiza la inteligencia y el talento del comandante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero decir con esto para terminar? La política no es eso que algunos cursis dicen, es que la política es el arte de servir. No es cierto. Eso es falso. Es una pura y vil hipocresía. La política es la lucha por el poder y cómo conservarlo. Esa es la política. Esa es la política. Por eso, la política es la guerra por otros medios. Es decir, puede parecerles a algunos muy civilizada,
la acción militar, pero eso no le quita el carácter de querer obtener objetivos políticos. El enfrentarse dos partidos o dos alianzas de partidos o dos candidatas es reflejo del intento de dominar a la otra parte. No es una guerra militarmente hablando. No hay fusiles, no hay proyectiles, no hay drones que dejan caer bombas. Pero a veces hay medidas en la lucha política que son más peligrosas que aquellas. Por eso es importante que entendamos que lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en los próximos 6 o 7 meses, bueno, menos 6 y medio, más o menos, va a ser una guerra por medios, entre comillas, pacíficos. Pero eso no le quita el carácter de enfrentamiento. Por eso, cuando yo escucho a la ingeniera y la veo, aquí nací, aquí tomé el camión, y aquí éramos muy pobres, y aquí fue donde vendía. Ingeniera, con todo respeto, por favor, déjese usted de esas cursilerías y concéntrese en el futuro. ¿Qué ideas tiene usted para sentar las bases de un mejor futuro de este país? Ahí está el quid de una campaña exitosa. Convenza usted a millones de mexicanos que no van a ser automáticamente convencidos. Eso no es cierto. En la política no son automáticos ni los elevadores, ingeniera. Por esa razón, debe usted, a la brevedad posible, mejorar el equipo que la rodea. Por favor. He visto con detenimiento 2 veces sus 2 spots para llorar. Deben haber sido obra de algún enemigo, uno de Morena incrustado en su equipo. Pero en fin, la que decide es usted y la que finalmente ganará o perderá será usted. Yo solamente doy a conocer lo que pienso de lo que estoy viendo. No formo parte ni del cuarto de guerra de la ingeniera, no estoy en el grupo cercano al presidente del partido o a Va por México. No, yo estoy aquí solo con mis libros, mis cosas y punto. Y opino de lo que veo. Si estoy equivocado, el 2 de junio del 24 se va a demostrar. En esas condiciones, pues, yo les pediría a aquellos que escriben muchas tonterías en el Twitter, que se pongan a conocer Argentina primero. Conozcan sus especificidades como país, conozcan su historia. Hay una gran cantidad de literatura sobre el peronismo, sus efectos en la Argentina actual, las prácticas políticas y económicas de Argentina, los programas sociales, entre comillas, que se consumen pues casi el total del presupuesto. Estudien Argentina como un caso interesante que México va pianito, va a ese nivel. No vamos a llegar a ese nivel, etcétera. ¿Por qué? Porque somos un país diferente. Pero para entender esas diferencias necesitamos conocer bien a Argentina, desde su superficie como país, su población, su composición demográfica, para entonces tratar de encontrar similitudes cuando las hubiere y diferencias cuando las haya. De otra manera, pues van a seguir subiendo cosas que no van a tener efecto alguno. Quizás sí negativo, pero aspectos positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que están escribiendo no tiene mucho sentido, no tiene lógica, pues.
frente a la campaña que estamos empezando hoy a ver, las cosas no pintan bien. En los dos campos, pero no me interesa el otro campo. Esos son problemas de ellos. Me interesa este. ¿Por qué hablar ahorita que si ya la Claudia o López? No, señores, ya olvídense. López no va a estar en la boleta, por favor. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque esta etapa permite que una gran cantidad de charlatanes salgan con libros Cómo ganar el 24 y que por acá los swishers S2 y que por acá y que hicimos en la Coca-Cola e hicimos por allá. Si es tan bueno su método, pues yo no sé para qué lo hacen público. Si efectivamente fuera método infalible, estarían los partidos o los políticos haciendo cola, ofreciéndole decenas o centenas de millones de dólares para ganar la elección. Puro cuento eso. No caigan en esas cosas, hombre. Tengan mucho cuidado. En fin, y por último, ¿ya compró usted el libro? Cómprelo y léalo. Y léalo, por favor, para que vea usted lo que está atrás de la anticientífica y por qué es más que nunca necesario que ganemos el Congreso, porque ahí es donde van a estar las decisiones presupuestales, de gasto público y también de las modificaciones legales, no las constitucionales. Para eso se requiere la mayoría calificada. Muchas gracias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Unos cuantos piloncitos. Muy Una poquito. pregunta que hicieron varios. A ver. Con respecto a eso. Si el candidato fuera o el precandidato fuera Enrique de la Madrid, ¿dirías lo mismo? Así es. ¿En qué sentido? En primer lugar, diría lo mismo en el sentido de que la prioridad sería el Congreso. Eso no hay duda. ¿Y por qué no diría lo mismo en el otro aspecto? Porque Enrique de la Madrid es, en términos de candidato a la presidencia, pero mucho, mucho, mucho mejor que la ingeniera. Es decir, haría mis señalamientos en torno a al Congreso, que debemos ganarlo. Y no olviden que una campaña se compone de múltiples aspectos. Imaginan realmente ustedes a la ingeniera en un debate con la anticientífica y el fosfo. La ingeniera, y lo digo con todo respeto esto, es una ignorante en materia de finanzas públicas, de política monetaria, de elementos que tienen que ver con políticas de gasto. La ingeniera no ha tenido jamás experiencia en ese sentido. Le pueden pasar tarjetas informativas, pero no sabe de eso. Si la ingeniera fuere candidata a la sociedad de ingenieros especialistas en edificios inteligentes, arrollaría a la ingeniera, pero quiere ser presidente de la República. Por eso la posición ideal debería haber sido la Ciudad de México. Entonces, ahora, Enrique de la Madrid es una persona que reconoce también que requiere de la mejor asesoría y es una persona que ha estado en posiciones elevadas dentro de la estructura del servicio público. Es un hombre con una formación en administración pública fuera del país. En ese sentido, es una persona mucho mejor formada que la ingeniera. Entonces, evidentemente, si yo viere errores en Enrique, se los diría, por supuesto. Al contrario,
Él no se iba a molestar, conozco a Enrique, no se iba a molestar. Entonces, ¿a qué viene esa pregunta? Pues, y usted diría lo mismo, por supuesto que no diría las cosas que estoy diciendo de la ingeniera, porque el licenciado y maestro Enrique de la Madrid es una persona mucho mejor preparada en todos aspectos que la ingeniera. Por lo pronto, sabe muy bien inglés y ella no, para empezar.